Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta nueva jornada de este Fórum de Enfermedad de Parkinson, que ya cumplimos la cuarta tarde. Quiero agradeceros a todos en primer lugar vuestra fidelidad, ¿no? Estando ahí cada tarde. Ahora tendremos un pequeño respiro hasta el próximo lunes. Ayer vivimos una jornada, una tarde de lo más interesante. Pudimos disfrutar, yo creo que de dos ponencias pues muy interesantes, ¿no? En la cual se nos ofreció pues, una puesta al día de lo que nos pueden ofrecer los biomarcadores, en este caso de biomarcadores de genéticos y biomarcadores en fluidos y tejidos, ¿no? De todo lo que nos pueden ofrecer. Y hoy continuamos un poco en esta misma línea de biomarcadores, de la mano también pues, de dos ponentes de primerísimo nivel y grandes expertos en sus respectivos campos. Nos van a hablar hoy de biomarcadores de imagen y de biomarcadores digitales. Yo creo que ambos conjuntos de biomarcadores pues, nos están ofreciendo ya, y yo creo que más nos van a ofrecer en el futuro, la posibilidad de hacer diagnósticos cada vez más tempranos y más precisos de enfermedad de Parkinson, y también esperamos que nos permitan monitorizar la progresión de la enfermedad. Antes de dar paso a los moderadores, me gustaría recordar y animaros a los asistentes que tenéis a vuestra disposición el chat, y que pues en el transcurso de las ponencias o al finalizar cada una de ellas, pues tendréis la oportunidad de plantear vuestras dudas, cuestiones, comentarios a los ponentes. Pues sin más, doy paso a la doctora Isabel González Aramburu, neuróloga de nuestro servicio en el Hospital Valdecilla y también miembro del grupo de investigación de enfermedades neurodegenerativas de Cibernet, que va a moderar esta primera ponencia. Adelante, Isabel. Gracias, John. Aunque la mayoría de los oyentes ya le conocéis, el doctor Pablo Mir es el coordinador de la Unidad de Trastornos del Movimiento del Servicio de Neurología del Hospital Universitario Virgen del Rocío. Es el IP del Grupo de Trastornos del Movimiento del Instituto de Biomedicina de Sevilla y es profesor titular vinculado en la Universidad de Sevilla. El doctor Mir tiene una dilatada trayectoria como neurólogo en el campo de la enfermedad de Parkinson, con un especial interés en el estudio de los biomarcadores moleculares y genéticos en la enfermedad, y en los últimos años ha abordado también el estudio de la relación entre la función cognitiva en pacientes con enfermedad de Parkinson y la neuroimagen estructural. El doctor Mir nos va a ofrecer seguro que una maravillosa presentación sobre la imagen estructural y molecular en la enfermedad de Parkinson. Muchas gracias, Pablo, cuando quieras. Pues muchas gracias. En primer lugar, agradecerte, Isabel, la presentación, y también a John Infante y a María Sierra como coordinadores de estas jornadas, que realmente las veo muy interesantes. Bueno, pues os voy a hablar de la imagen estructural y molecular. Antes de nada, comentar que en cuanto a conflictos de interés, no tengo conflictos de interés para esta presentación. Si bien es verdad, os pongo ahí que en muchas de las cosas que os voy a mostrar, pues tenemos proyectos financiados, que lo podéis ver aquí detallado como funding, y por otro lado, no para esta presentación, pero para otras cosas, que charlas que he dado o viajes, pues también he recibido dinero y honorario de diferentes farmacéuticas, que la tenéis detallada aquí abajo. Pero como digo, nada de esto tiene relación con lo que os voy a hablar hoy de la neuroimagen en la enfermedad de Parkinson. Y claro, cuando empezamos con la enfermedad de Parkinson, dado que hay una audiencia heterogénea, pues un poco pensar en cuál es la característica fundamental de la enfermedad de Parkinson. Pues la característica fundamental es la pérdida de neuronas que ocurren en la sustancia negra, y estas neuronas que se van perdiendo de forma progresiva en la enfermedad de Parkinson, estas neuronas se proyectan hacia el estriado y forman el haz nigroestriatal. Pues bien, durante muchos años lo que se ha centrado desde el punto de vista de imagen es enmarcar esta neurona nigroestriatal, enmarcarla con radiotrazadores de medicina nuclear. Y estos radiotrazadores marcan esta neurona a nivel del estriado, en la terminal sináptica que está en el estriado. De esta forma, y si vemos esa neurona nigroestriatal de forma ampliada a nivel del estriado, pues podemos ver
que se pueden marcar con muchos radiotrazadores de medicina nuclear, tanto de PET como de SPECT. Los dos más habituales para marcar esto pues son el PET con FDOPA y el SPECT con FPCIT o DATSCAN o DATSPECT, que este en concreto lo que hace es marcar el transportador de dopamina y es el que utilizamos normalmente en la práctica clínica diaria en los pacientes con enfermedad de Parkinson, por lo que en principio de mi charla me voy a centrar en este marcador de imagen, el DAT-SPECT o el DAT-SCAN o SPECT con FPCIT. ¿Y cómo podemos evaluar una imagen de SPECT con FPCIT? Pues bien, se puede hacer una evaluación cualitativa, que sería que la hacen los médicos nucleares, observando cómo es la captación. Esto sería una captación normal, se hace una interpretación visual y dice, bueno, pues la captación normal, y lo normal es que tengan esta forma de comas invertidas, ¿no? Este sería la parte posterior, sería el putamen, y la parte anterior el caudal. También se puede hacer una evaluación más fina, por así decirlo, más que llamamos evaluación semicuantitativa, que lo que hace es medir los índices de captación en diferentes regiones estriatales. Y para ello se mide lo que es el ratio de unión específica, o en inglés Specific Binding Ratio o SBR. Aquí hay unos parámetros numéricos que evalúan la relación de la captación entre diferentes regiones del estriado comparado con una zona en la que no hay captación específica. Normalmente se coge como zona donde no hay captación específica, como puede ser el lóbulo occipital, y se compara el ratio entre esa captación que existe en el estriado con la captación que existe en el fondo. Ese sería el ratio estriado-fondo. También, por otro lado, podemos comparar el ratio entre diferentes partes del estriado. Por ejemplo, cuánto capta a nivel del caudado y cuánto capta en el putamen, y podemos ver la diferencia entre uno y otro. Ya os voy adelantando que la enfermedad de Parkinson, lo típico es que se va afectando inicialmente el putamen de forma asimétrica, porque la enfermedad de Parkinson típicamente al inicio y durante la evolución tiene una afectación asimétrica, pues de forma asimétrica se va afectando inicialmente el putamen contralateral al hemicuerpo más afecto, y veríamos como una amputación de esa coma, de tal forma que la enfermedad de Parkinson, cuando se pierde esa captación, aparece como una forma en punto, en vez de coma invertida, sería como un punto. Eso es la evaluación cualitativa. Por otro lado, se pueden ver el índice de asimetría, que es comparar la captación de un lado con respecto al otro, de tal forma que podemos ver cómo de asimétrica esa captación. Por ejemplo, la enfermedad de Parkinson, como podéis pensar, pues dado que es bastante asimétrico, ese índice de asimetría es bastante alto, a diferencia, por ejemplo, de otros parkinsonismos donde la afectación es más difusa y el índice de asimetría es menor. Por lo tanto, con el SPECT con FPCIT o DAT-SCAN podemos hacer una evaluación cualitativa o semicuantitativa. En este sentido, pues aquí tenemos una evaluación cualitativa de un paciente con enfermedad de Parkinson en diferentes estadios y un control normal. El control normal, veis que tiene una captación en forma de coma invertida, como podéis ver aquí, que sería una captación normal, con el fondo no tiene mucha captación en el fondo. Sin embargo, en la enfermedad de Parkinson, si veis, ya se pierde esa captación a nivel del putamen, que da esa pérdida de forma de coma invertida y aparece en forma de punto. En este caso en concreto, el hemisferio derecho es el que está más afecto, por lo tanto el hemicuerpo izquierdo es el que tiene más sintomático, en un Cohenillar de 1, y conforme va progresando la enfermedad, pues va disminuyendo esa captación específica y va aumentando el fondo, como veis aquí, porque básicamente lo que después nosotros comparamos es la captación específica como la inespecífica
y esa diferencia es lo que nos da la idea. Pero esto ya es una enfermedad de Parkinson, ya con el diagnóstico clínico de enfermedad de Parkinson, porque tiene rigidez, tiene bradicinesia, tiene temblor, etc., ¿no? Sin embargo, se ha visto que la enfermedad de Parkinson, cuando empieza con los síntomas motores, lleva ya muchos años de enfermedad. Y esto es lo que se conoce como enfermedad de Parkinson prodrómica. Es decir, cuando empiezan los síntomas motores, ya la enfermedad lleva muchos años de evolución. Y esta enfermedad de Parkinson prodrómica ahora mismo es muy interesante y se está estudiando en detalle, y de hecho habéis escuchado en estas sesiones una magnífica charla que ha dado el doctor Tolosa sobre la enfermedad de Parkinson prodrómica. Pues bien, este biomarcador de imagen, el SPECT con FPCI, se puede utilizar en estos estadios de enfermedad de Parkinson prodrómica para ver cómo está. Y, de hecho, en los pacientes con enfermedad prodrómica ya pueden tener un déficit en la captación estriatal de este radiotrazador. Y en este sentido, el grupo de John Infante, de Lidival, ha estado trabajando y han publicado excelentes artículos como este, en el cual han hecho el estudio de SPECT con FPCI en portadores de la mutación LRK2, la G2019S, que está asociada a la enfermedad de Parkinson, cuando todavía eran asintomáticos. Y han visto que cuando se les repite ese SPECT, cómo haya variado puede servir para predecir cuáles de estos pacientes que son asintomáticos en principio en estadios prodrómicos van a convertirse en pacientes con sintomatología de Parkinson. Este estudio fue excelente y más recientemente han publicado el follow-up, o sea, el seguimiento a 8 años, que van en este sentido. Por lo tanto, el SPECT con FPCI puede ser útil en el estudio de pacientes presintomáticos, incluso haciéndolo de forma repetida, nos puede servir como para saber qué probabilidad tengan de que converjan o conviertan, pero mejor dicho, a una enfermedad de Parkinson establecida ya con los síntomas motores. Por otro lado, la enfermedad de Parkinson la utilizamos diariamente para el diagnóstico diferencial con otros tipos de parkinsonismo no degenerativos. ¿Por qué? Porque los parkinsonismos no degenerativos, donde no hay una afectación nigroestriatal como ocurre en la enfermedad de Parkinson, pues puede ser que sea normal o tenga peculiaridades como ahora comentaremos, ¿no? Si bien los parkinsonismos degenerativos, ya sea enfermedad de Parkinson o parkinsonismos atípicos tipo atrofia multisistémica, PSP o degeneración córtico-basal, hay una afectación del DAT-scan o SPECT con FPCI que no nos permitiría en principio, aunque ahora veremos que se está estudiando sobre ello, en principio no nos permitiría diferenciar entre ellos, pero sí entre parkinsonismo neurodegenerativo con afectación nigroestriatal de parkinsonismo no neurodegenerativo. Entre ellos, ¿cuáles podemos tener? Pues el parkinsonismo farmacológico. En el parkinsonismo farmacológico lo que ocurre es que uno desarrolla síntomas parkinsonianos en el contexto de tomar fármacos que bloquean los receptores dopaminérgicos, típicamente los neurolépticos, que pueden ser utilizados en psiquiatría o a veces medicación para los vértigos, etc. Entonces, hay veces que el paciente desarrolla síntomas parkinsonianos en el contexto de tomar un fármaco antidopaminérgico y no sabemos seguro si es una enfermedad de Parkinson que se ha desencadenado los síntomas, que está subyacente y se ha desencadenado al darle el neuroléptico, o es realmente un parkinsonismo farmacológico puro. ¿Qué se suele hacer? Pues se suele retirar el fármaco, si se puede retirar, y se espera en el tiempo, y si el paciente ha recuperado del todo, pues se recupera del todo, se piensa que es un parkinsonismo farmacológico, y si no recupera, pues se piensa que es una enfermedad de Parkinson. ¿Qué pasa? Que se puede tardar muchos meses, incluso un año, en que se le quite toda la sintomatología parkinsoniana.
Y hay veces que puede ser uno, desde el punto de vista clínico, no puede esperar tanto tiempo o puede tener dudas, ¿no? Y en este sentido, el SPECT con FP-CID puede ser útil para esta diferenciación, pensando en que el parkinsonismo farmacológico sería normal, el SPECT con FP-CID, mientras que en la enfermedad de Parkinson sería alterado. Y en este sentido, ya hace años, en el 2010, pues publicamos este trabajo en el cual se utilizó el SPECT con FP-CID para ver, intentar diferenciar lo que era el parkinsonismo inducido por fármacos de la enfermedad de Parkinson, que se ha puesto de manifiesto cuando uno toma neurolépticos, y realmente vimos que tenía una sensibilidad y especificidad muy alta, con un valor predictivo positivo y negativo. Por lo tanto, en esos casos que tenemos dudas, puede ser muy útil incluso solo la evaluación cualitativa, que en este caso es casi mejor incluso que la semicuantitativa, que el médico nuclear nos diga que, sobre todo, que nos diga que es normal. O sea, si nos dice que el SPECT con FP-CID es normal, podemos tener bastante claro que ese parkinsonismo es farmacológico y no tiene una enfermedad de Parkinson como tal. Otro tipo de parkinsonismo que nos puede crear dudas con la enfermedad de Parkinson y que el SPECT puede ser útil es el parkinsonismo vascular. Hay veces que el parkinsonismo vascular es muy claro, pero hay veces que uno no tiene claro si es un parkinsonismo vascular o una enfermedad de Parkinson con lesiones vasculares, etc. Entonces, nosotros también hace unos años lo que intentamos es ver la utilidad del SPECT con FP-CID para intentar diferenciar entre la enfermedad de Parkinson y el parkinsonismo vascular. Y en este sentido, pues creamos una escala visual en la cual había un fenotipo, o sea, un patrón típico en la imagen de la enfermedad de Parkinson, en la cual hay más afectación, que es el patrón que veis aquí como número 3, patrón de enfermedad de Parkinson, en el cual este patrón, el típico de enfermedad de Parkinson, en donde se ve la pérdida de captación a nivel del putamen de forma asimétrica y mayor que el del caudado. Mientras que el patrón de parkinsonismo vascular podría ser que fuera normal totalmente, una disminución difusa, como veis en el 1, una que faltase por un infarto, que faltase una captación en un sitio concreto, como veis aquí, o en este estriado, ¿vale? Y todo esto lo catalogamos como patrón que podría ser compatible con de parkinsonismo vascular. Y vimos que aplicando estos criterios de forma ciega a los médicos nucleares, acertaban el diagnóstico de parkinsonismo vascular frente a enfermedad de Parkinson con una alta sensibilidad y especificidad. Por lo tanto, el SPECT con FP-CID puede ayudarnos en aquellos pacientes que tenemos dudas si es una enfermedad de Parkinson o un parkinsonismo vascular. Y esto que se hizo, que lo hicimos cualitativamente, desde un punto de vista del médico nuclear, con experiencia, sí que es verdad que tiene que tener mucha experiencia. Y eso a veces es difícil en determinados hospitales, pues a lo mejor no hay médicos nucleares que se dediquen a esto específicamente y puede ser difícil. Entonces, en ese sentido, y dado que en nuestro grupo pues teníamos en aquel momento el primer ingeniero que hizo la tesis, que fue con nosotros, Ismael Huerta, que estaba con nosotros y que había participado en ese estudio, dijo, si esto lo ven los médicos nucleares, debe haber alguna forma automática que lo se pueda hacer, ¿no? Y realmente desarrollamos modelos de Machine Learning para ser capaz de diferenciar la enfermedad de Parkinson, de parkinsonismo vascular, y que tiene una precisión muy similar a la que tenían los médicos nucleares. Por lo tanto, en un futuro se podría plantear estos modelos de Machine Learning para el diagnóstico diferencial de diferentes parkinsonismos, incluido el parkinsonismo vascular versus la enfermedad de Parkinson. ¿Y qué ocurre con otros tipos de parkinsonismo? Hemos dicho antes que la práctica clínica diaria no se puede diferenciar con un SPECT con FP-CID que marca la neurona microestriatal, no se puede diferenciar entre enfermedad de Parkinson y otro tipo de parkinsonismo, como puede ser la atrofia multisistémica, la PSP, o la parálisis supranuclear progresiva o la degeneración córtico-basal. Desde un punto de vista, los médicos nucleares no nos pueden, les cuesta trabajo diferenciar entre eso, porque
son muy difíciles. No obstante, se están desarrollando técnicas y métodos avanzados de análisis que están yendo en esa dirección. Y probablemente en un futuro veamos que con técnicas avanzadas de análisis nos podría ayudar con el SPECT con FP-CIR a tomar la decisión de si tiene un diagnóstico más de atrofia multisistémica o Parkinson o degeneración corticobasal o parálisis supranuclear progresiva. Aunque todavía estábamos lejos de eso y de momento esto está en investigación y esperemos que en un futuro nuestro grupo, entre otros, está intentando desarrollar modelos para intentar predecirlo. Si bien es verdad que hay mucho, es decir, que hay mucho overlapping, sobre todo con la parálisis supranuclear tipo P y la enfermedad de Parkinson, porque se parecen mucho. Pero bueno, ya veremos en un futuro. Pero la cuestión es que los ganglios de la base no solo participan en el circuito motor, sino que participan en otras muchas cosas, como por ejemplo las emociones, la motivación, los ejecutivos o asociativos. Por lo tanto, también se ha estudiado el SPECT con FP-CIR para ver cómo está alterado esa degeneración en pacientes con enfermedad de Parkinson. ¿Por qué? Porque se sabe que dependiendo de los afectos que esté cada uno de estos circuitos, pues va a haber una sintomatología predominante en el paciente con enfermedad de Parkinson, como por ejemplo trastorno de control de impulso, etc. Por lo tanto, se puede estudiar el SPECT con FP-CIR, en vez de estudiarlo, como hemos dicho antes, de forma semi-cuantitativa y zonas tan amplias, se pueden estudiar subregiones del estriado de forma anatómica. Y aquí veis un atlas en el cual podéis ver las diferentes subregiones del estriado anatómicas y se puede estudiar, por ejemplo, el estriado ventral. Y en este sentido, pues ha habido muchos estudios, pero es de destacar el grupo de Maricruz Rodríguez Oroz, que ha trabajado mucho en neuroimagen, en diferentes cosas, también en deterioro cognitivo, pero en trastorno de control de impulso también. Y en este artículo, por ejemplo, vieron cómo una afectación de la captación del estriado ventral se asociaba con ese desarrollo de trastorno de control de impulso en los pacientes con enfermedad de Parkinson y tenía que ver con la gravedad. Por lo tanto, esto nos podría servir como para predecir a aquellos pacientes que van a desarrollar un trastorno de control de impulso y a lo mejor hacer una medicina de precisión en ellos, no dándole agonistas dopaminérgicos y demás. Estamos todavía lejos de eso, pero sí que este tipo de imágenes nos podrían ayudar para predecir quién puede tener un trastorno de control de impulso en un futuro. Por otro lado, aparte de ver las subregiones del estriado desde un punto de vista estructural, más recientemente se pueden ver o estudiar las subregiones funcionales del estriado. En este sentido, se puede estudiar la subregión límbica o la subregión ejecutiva o sensitivo-motora. Pues nosotros, en nuestro grupo, en un trabajo liderado también por otro ingeniero, ya más recientemente, que está haciendo la tesis con nosotros, Miguel Labrador, pues lo que hizo Miguel es estudiar las diferentes, Miguel con Michel Groth, que también hizo este estudio, pues lo que hicieron es estudiar las diferentes subregiones funcionales del estriado y lo que vimos es si se relacionaba con el desarrollo de discinesia y cuál era la región que se relacionaba con el desarrollo de discinesia. Y lo que vimos, y publicaron este artículo en Clinical Nuclear Medicine recientemente, es que la región funcional sensitivo-motora del estriado y la afectación de esa región es la que se relacionaba con que los pacientes fueran a desarrollar discinesia. Por lo tanto, esto nos podría servir como para predecir a aquellos pacientes que tienen más riesgo de desarrollar discinesia en un futuro. Y esto también nos podría ayudar para intentar hacer una medicina personalizada en estos pacientes, evitando a lo mejor dosis alta de levodopa, etc. ¿no? Por lo tanto, con todo esto vemos que el SPECT con FP-CIR, aparte para el diagnóstico diferencial de la enfermedad de Parkinson, puede ser útil para predecirnos
aunque todavía está en investigación, pero puede ser un biomarcador que nos permita como predecir cómo va a ir ese paciente en un futuro en base a qué regiones del estriado están fundamentalmente alteradas mediante el SPECT. Eso en cuanto al SPECT con FP-CID. Y en cuanto a la resonancia, ¿qué podemos decir? Bueno, pues con la resonancia se han utilizado múltiples métodos y entre ellos, por ejemplo, se puede estudiar la sustancia negra con la resonancia. Se puede utilizar marcadores con neuromelanina y estudiar y ver esa degeneración de la sustancia negra como es, etcétera. Ahora el que está un poco en boga para el estudio de la sustancia negra es el estudio de Freewater, que se ha relacionado muy bien con la afectación de la sustancia negra y con los síntomas motores. Por lo tanto, por ahí van los tiros, ¿no? Por el estudio de Freewater de la sustancia negra como marcador de esa degeneración de la sustancia negra. Pero sabemos que la enfermedad de Parkinson, aunque hasta ahora no hemos centrado en la degeneración nigroestetal, sabemos que hay mucho más que degenera, aparte de la sustancia negra, mucho más núcleo, ¿no? Y uno muy interesante es el prosencéfalo basal, ¿no? Porque se sabe que en los pacientes con enfermedad de Parkinson hay una afectación del núcleo basal de Meiner, como veis aquí, hay una afectación, y que esa afectación es mucho mayor cuando tienen demencia. Por lo tanto, que es una fuente que produce la inervación colinérgica más importante del cerebro, ¿no? Pues se ve que está afecto en la enfermedad de Parkinson. También está en el Alzheimer. También está en el Alzheimer, pero se ha visto que está afecto en la enfermedad de Parkinson y se puede estudiar con resonancia. Podemos estudiar este prosencéfalo basal y ver si está atrófico o no. Y de hecho, en Alzheimer, Michel Groth, que ahora está en nuestro grupo desde hace unos años, pero previamente se ha dedicado a la enfermedad de Alzheimer y neuroimagen en enfermedad de Alzheimer y ha publicado artículos muy importantes en enfermedad de Alzheimer, pues demostró que en la enfermedad de Alzheimer efectivamente existe una atrofia del prosencéfalo basal, en este artículo ya clásico, y ya cuando empezamos a colaborar con él, antes de entrar en nuestro grupo, y ya pudimos demostrar, en colaboración con Michel, pudimos demostrar en la cohorte de PPMI que los pacientes con enfermedad de Parkinson tenían una afectación, una atrofia de este prosencéfalo basal, como veis aquí, y esa atrofia de prosencéfalo basal predecía los pacientes que iban a desarrollar un deterioro cognitivo. Por lo tanto, esto ya nos hace pensar que tenemos un marcador de cómo va a evolucionar un paciente a largo plazo en cuanto a deterioro cognitivo. En este sentido, ya cuando Michel Groth se incorporó en nuestro grupo, pues hicimos un estudio, como todos conocéis, supongo, la cohorte de COPADI, que lidera Diego Santo, que es una cohorte estupenda y es muy productiva, en la cual está dando muchas respuestas a preguntas muy interesantes clínicas. Pues un subgrupo de estos pacientes que han entrado en COPADI se le ha hecho neuroimagen y hemos podido estudiar esta neuroimagen de estos pacientes y hemos estudiado el prosencéfalo basal en la resonancia de estos pacientes y hemos visto que efectivamente el prosencéfalo basal en estos pacientes que no están demenciados, que participen en el COPADI, la atrofia se relaciona con el nivel ejecutivo, o sea, el nivel de deterioro cognitivo o afectación cognitiva, porque no llegan a tener deterioro cognitivo. Por lo tanto, hay una relación muy clara entre el volumen del prosencéfalo basal y cómo están cognitivamente estos pacientes. A diferencia del hipocampo, el hipocampo se ha relacionado mucho con deterioro cognitivo, sobre todo en Alzheimer. Pues aquí hemos visto que en el Parkinson no ocurre esto. En el Parkinson el prosencéfalo basal es el importante, o por lo menos el que se relaciona más que el hipocampo. Y otros estudios de resonancia que se pueden hacer, pues a nivel cortical. A nivel cortical se puede estudiar muchas cosas. Perdón.
en la enfermedad de Parkinson. Y hay múltiples estudios con múltiples técnicas. Aquí en España hay muchos grupos que se dedican a esto, pero quizás destacar el grupo de Jaime Koliseski de San Pau, que han hecho muchos estudios entre de la afectación en resonancia magnética con síntomas no motores en la enfermedad de Parkinson como condición, etcétera. Y bueno, por poner uno, este estudio reciente de ellos, que es muy bueno, en el cual estudiaron el cortical thickness y también la difusibilidad intracortical en relación, en pacientes con enfermedad de Parkinson, en relación con diferentes características no motoras, como la condición, la apatía, depresión, ansiedad, y vieron diferentes áreas afectadas. Por lo tanto, la resonancia magnética a nivel cortical puede ser un biomarcador muy bueno para todos estos síntomas no motores de la enfermedad de Parkinson. Pero aparte de la resonancia magnética, en el deterioro cognitivo, también se puede estudiar otro tipo de técnicas, como puede ser el PET-FDG, que nos da una idea del metabolismo cerebral. Y se ha visto que los pacientes con enfermedad de Parkinson y deterioro cognitivo tienen un patrón de afectación parietocipital muy parecido a la demencia por cuerpo de Levy, y que podría a lo mejor predecir el desarrollo de deterioro cognitivo en la enfermedad de Parkinson. Por lo tanto, tenemos dos biomarcadores, la resonancia magnética, por un lado, en donde podemos ver la atrofia, por ejemplo, utilizando resonancia magnética estructural, podemos ver la atrofia y demás, y tenemos el PET con FDG como posibles biomarcadores. ¿Y cuál es mejor de los dos? Bueno, pues en este sentido, nuestro grupo, con Jesús Silva, que también se ha incorporado a nuestro grupo y está haciendo un trabajo maravilloso, pues lo que estudiamos con resonancia magnética la atrofia y el hipometabolismo con PET-FDG, y lo que intentamos comparar a ver cuál de ellos era mejor o no, o más sensible, etc. Y lo que podemos concluir es que los pacientes con deterioro cognitivo leve no hay un patrón de atrofia consistente a nivel de la resonancia magnética. Sin embargo, sí que ya se observa, antes de que haya ya atrofia, ya se observa un hipometabolismo a nivel parietocipital, que es similar a la afectación que vemos en la demencia por cuerpo de Levy, como ya publicamos nosotros y otra mucha gente, ¿no? Con Jesús Silva en un artículo reciente, por ejemplo, en que publicamos esta afectación también parietocipital típica en la demencia por el cuerpo de Levy. Por lo tanto, creemos que probablemente el PET con FDG es una herramienta más útil para predecir quién va a desarrollar el deterioro cognitivo en un futuro, y que quizá es más útil que la resonancia. Por otro lado, el por qué se produce este hipometabolismo no está claro del todo, y en el Alzheimer sí que se ha visto que esa denervación cortical o hipometabolismo puede tener que ver con el prosencéfalo basal. De hecho, en modelos animales se ha visto que tiene relación. Y en el Alzheimer, con los trabajos de Michel Groth, se ha visto que efectivamente tiene una correlación entre la atrofia del prosencéfalo basal con esa hipometabolismo cerebral. Y la pregunta es obvia. Bueno, y en los pacientes con enfermedad de Parkinson que tienen esa afectación del prosencéfalo basal, ¿tiene que ver con ese hipometabolismo que vemos en el PET? ¿Sí o no? ¿No? Pues en este sentido, pues con Miguel, un manuscrito que todavía tenemos en preparación, hemos estudiado esto, con Miguel, Michel, Jesús, etcétera, y hemos visto que efectivamente que tiene relación. O sea que hay una relación entre la atrofia del prosencéfalo basal con el hipometabolismo que se observan en los pacientes de Parkinson. Por lo tanto, y ya llegando al final de mi presentación, como conclusiones, comentar que hemos visto que el SPECT con FPCID en la enfermedad de Parkinson es útil para el diagnóstico y para el diagnóstico diferencial, y también nos puede utilizar, o se podría utilizar como un biomarcador para ver cómo va a evolucionar esos pacientes en un futuro. Hemos visto el ejemplo con el
trastorno de control de impulso, también con el tema de las discinesias, etc. Por lo tanto, es posible que ese SPECT con FPCIS que hacemos al inicio de la enfermedad para el diagnóstico, en algunos casos en los que tenemos dudas, se pudiera utilizar también en un futuro para intentar predecir cómo va a evolucionar ese paciente y quizá hacer una medicina de precisión en ese sentido. Por otro lado, hemos visto que hay múltiples modalidades de resonancia magnética que se están utilizando en la enfermedad de Parkinson y se están desarrollando tanto para el estudio de sustancia negra, a nivel cortical, así como el estudio de prosencéfalo basal, que en concreto hemos visto, y esto es liderado por Michel Groth de nuestro grupo, que juega un papel muy importante en el deterioro cognitivo en la enfermedad de Parkinson. Por otro lado, hemos visto que quizá el PET con FDG es superior a la resonancia como marcador de la degeneración cortical asociada al deterioro cognitivo en la enfermedad de Parkinson, porque aparece de forma más precoz, etc. Y por último, también hemos visto que hay una asociación entre la atrofia de este prosencéfalo basal y este hipometabolismo que vemos en el PET con FDG a nivel cortical en la enfermedad de Parkinson. Pues para finalizar, agradecer a todo el grupo de trastornos de movimiento. Esta foto ya está un poco anticuada, por lo tanto he tenido que añadir a las personas que se han integrado en el grupo más recientemente y que no están en la foto inicial del grupo, entre ellos a Michel Groth, que tenemos el placer de que está con nosotros y lidera la línea de neuroimagen en el grupo de trastornos del movimiento, a Jesús Silva, que también está en la línea de neuroimagen, y Miguel, que es el ingeniero que está haciendo la tesis con nosotros, que ya lleva años y que la va a defender este año la tesis y que ha hecho mucho trabajo de esto, aunque hay otras personas en esta línea como Sandra, Labrador, etcétera, que participan. También comentaros que hay una estrecha colaboración con el Servicio de Medicina Nuclear de nuestro servicio, de nuestro hospital, con David García Solís y Paula Fernández, especialmente, que veis aquí en la foto, y a nivel de radiología con Florinda Roldán, que no tengo la foto y no la puedo mostrar. Pues eso, agradecer a todo el grupo de Trastorno del Movimiento y todas las colaboraciones que tenemos, y sin más, agradeceros a todos vuestra atención, y ahora si tenéis alguna pregunta, pues encantado de resolver. Muchas gracias, Pablo. Ha sido una presentación fantástica. De momento no tenemos ninguna pregunta en el chat. Yo quería preguntarte algo. Como has comentado, hay datos de neuroimagen funcional de DataScan, de SPECT de DOPA, en Parkinson prodrómico, ¿no? En concreto, los estudios nuestros sobre los pacientes portadores de la mutación de LAR2. ¿Hay algo en neuroimagen estructural al respecto? ¿Algo que permita...? Bueno, hay algo, pero no te puedo... O sea, nuestro grupo... te puedo hablar de cosas que estamos haciendo, ¿no? En nuestro grupo con Silvia Jesús, en concreto, que es una neuróloga de nuestro grupo, lleva una línea de investigación en enfermedad de Parkinson prodrómica y ha reclutado muchos pacientes con enfermedad de Parkinson prodrómica, no solo los que tienen la mutación, sino también los que vienen a través de la unidad de sueño, porque tienen trastornos del sueño y demás, también de diferentes fuentes, ¿no? Y lo que sí te puedo adelantar que en la resonancia magnética estructural se ven cambios. Se ven cambios. Y en concreto el prosencéfalo basal parece bastante prometedor. Pero bueno, ya entraremos más en detalle. No tengo los resultados todavía suficientemente elaborados como para poder... Por lo tanto, yo creo que por ahí van los tiros también. O sea, con resonancia magnética estructural se podrá ver cosas. Yo, si me permitís, Pablo, gracias por tu charla, que me ha parecido muy ilustrativa un poco, ¿no?, de todas las técnicas que hay. Quiero sacar un poco un tema que yo creo que es recurrente cuando se habla de neuroimagen como biomarcador en enfermedad de Parkinson, ¿no?, y es la dificultad en la aplicabilidad de los resultados a nivel clínico. Evidentemente, la resonancia magnética es un instrumento súper potente en investigación y en los últimos años está aportando pues, muchas cosas. Lo que pasa es que primero hay varias técnicas, ¿no?, como hayas comentado, imagen estructural, imagen de conectividad funcional o conectividad estructural también, para lo del agua. Y luego los flujos de trabajo de los diferentes laboratorios para llegar a los resultados son súper variables
hay una cantidad de software de análisis impresionantes, de tipos de análisis basado en voxeles, en ROIs. Entonces tú, Pablo, ¿cómo crees que puede ser el futuro de esto a la hora de aplicar las técnicas de imagen en el día a día? O sea, ¿tendremos un software que nos analice automáticamente y nos saque unos parámetros? ¿Habrá que meter muchos parámetros combinado con otros biomarcadores? Porque, claro, llevamos muchos años con esto y todavía no vemos una realidad tangible, ¿no? Pues una pregunta muy importante. Es una gran limitación, pero porque yo creo que todavía estamos en periodo de investigación, en el sentido de que todavía estamos intentando aclararnos cuáles son los mejores biomarcadores que se deben aplicar. Una vez que lo tengamos claro, sí que habrá que trabajar en un modelo que tiene que tener varias cosas en cuenta. La primera es que sea capaz de funcionar con diferentes máquinas. Y en ese sentido se está trabajando en intentar normalizar los modelos, normalizarlo de tal forma que independientemente de donde lo apliques, la manera que sea te dé un valor que sea interpretable y comparable, ¿no? En este sentido, por ejemplo, con SPEC con FPC, con Ismael estuvimos haciendo transformaciones tipo gamma y tal para que esto fuera aplicable, ¿no? Y en SPEC con FPC, que lo hemos trabajado más en nuestro grupo, sí que estamos más cerca en que se pueda aplicar, ¿no? O sea, que esos biomarcadores que vemos se puedan aplicar de forma semiautomática. La única forma que se puede aplicar, bajo mi punto de vista, es, primero, clarificar cuáles son los biomarcadores, que todavía estamos en esa fase. Una vez que eso esté hecho, automatizarlo, bueno, hacer algoritmos y demás que te lo permitan normalizar entre diferentes máquinas y automatizarlo, de tal forma que, y para eso se tiene que, una empresa grande de neuroimagen se tiene que involucrar. ¿Qué pasa? Que no se quieren involucrar todavía porque lo ven muy inmaduro. Pero en oncología eso pasaba y ya han dado el salto. O en el ICTU también ocurría eso, con el mismatch y todo eso, y ya está implementado. Yo creo que en la enfermedad de Parkinson, una vez que se vea claro que es útil, o sea, que es útil el poder predecir cuando uno va a tener, si puede tener deterioro cognitivo en el futuro, y que eso lo vamos a tener en cuenta a la hora de determinar, tomar decisiones. Una vez que ellos vean que es útil, yo creo que irá después, pero todavía estamos lejos de eso. Estoy de acuerdo contigo que estamos muy lejos y hay mucho puntos a mejorar, ¿no? Entre ellos lo que tú dices, cada grupo lo hace de forma diferente, el análisis y demás, porque es investigación, pero una vez que vayamos acercándonos más a la práctica clínica, habrá que converger en protocolos similares, ¿no? Vale, sí, muchas Totalmente. gracias por tu respuesta tan amplia, porque es que me llamaba la atención el estudio que habéis presentado vuestro de comparar el análisis cualitativo, ¿no?, por parte de los médicos de medicina nuclear del DAT-SCAN con el semicuantitativo, que ganaba todavía el cualitativo. Y a ver, o sea, yo soy neurólogo, soy persona y confío en las personas, pero empiezo a pensar que las máquinas nos tienen que superar por nuestro propio bien, ¿no? Pero todavía parece que no, que les cuesta. Bueno, o sea, ha habido dos estudios, voy a compartir un momento la pantalla, que he presentado para clarificar esto, ¿no? O sea, en el que superaba la cualitativa al semicuantitativo en el parkinsonismo vascular, era en este, ¿no? ¿Vale? No, perdón, en No, y el otro. otro. En el otro, perdón. Este. En A ver, que igual no son diferencias significativas, no sé si están comparadas, igual no se No, pueden decir, pero bueno, sí que es son verdad que el llamativas. cualitativo superaba el semicuantitativo, pero la cuestión es que, bajo mi punto de vista, un médico nuclear experimentado da más detalle, tiene más precisión a la hora de hacer la evaluación cualitativa a la semicuantitativa. ¿Qué problema tiene la semicuantitativa bajo mi punto de vista? Que los ROI están predefinidos, ¿vale? Con lo cual tú mueves el ROI a donde está afecto, ¿no? O donde está alterado o donde supuestamente está el putamen, están predefinidos. Por lo tanto, si no tiene en cuenta la anatomía del paciente. Eso se mejora con otro tipo de modelo que, por ejemplo, en el parkinsonismo vascular, sí que vimos
que utilizando Machine Learning Models, o sea, modelos de Machine Learning, sí que son mucho más complejos, en los que tienen en cuenta todos los voxeles, etcétera, sí que puede asemejar la visión de un médico nuclear experimentado. Por lo tanto, cuando hablamos de métodos cuantitativos, pues depende de cuáles. Mientras más complejos, pues probablemente tengan una precisión mayor. Gracias, Pablo. Muchas gracias. Hola, Pablo, muchas gracias por tu presentación. Bueno, yo te quería hacer una pregunta que, bueno, posiblemente es un poco simple, ¿no? Pero bueno, hace unos años estudiaba también, a veces como potencial marcador premotor de neuroimagen, la sonografía, la realización de sonografía transcraneal. Me imagino que esto ahora mismo no tiene ya mucho sentido, ¿no? Con todas las nuevas pruebas que son mucho más precisas, ¿no? que las que has comentado. Esto, ¿no? Ha quedado así un poquillo como en el olvido. Bueno, yo creo que tiene su interés, y hay gente que, como por ejemplo en Ramón y Cajal lo usan y lo usan mucho, Araceli Alonso, Juan Carlos Martínez Castrillo, y ellos sí le ven utilidad. En concreto nosotros no lo utilizamos, no tenemos experiencia, lo hemos hecho alguna vez, no tenemos experiencia. Mi sensación es que, o sea, si tiene disponibilidad de neuroimagen de este tipo, no aporta mucho más. Sí que es verdad que tiene muchas ventajas, que lo puede hacer allí mismo en la consulta, que si sabe hacerlo, o sea, que es mucho más barato, etcétera. Entonces tiene una serie de ventajas en cuanto a accesibilidad si tienes capacidad de hacerlo. Nosotros la verdad es que no lo hacemos en nuestra práctica diaria y no tenemos experiencia. Sí que sé, como digo, que en el Ramón y Cajal sí lo utilizan y lo utilizan bastante. Nosotros, bueno, lo estuvimos realizando hace unos años, más bien en el contexto de, ¿no? de investigación, y la verdad es que al final pues no nos pareció, lo aplicamos, bueno, aparte en los pacientes con Parkinson idiopático, que la mayor parte tenían un incremento de la ecogenicidad de la sustancia negra. Bueno, donde nosotros pensábamos que a lo mejor podía tener más utilidad, ¿no? Era precisamente en los pacientes asintomáticos portadores de mutaciones. Y la verdad que tampoco en ese sentido nos resultó muy útil, era clarísimamente superior el DATScan. Entonces, Bueno, vuestra esta es la experiencia experiencia que tuvimos hace unos años, y la verdad que ahora pues no, ya no lo realizamos, por eso te preguntaba. es muy importante, vuestra experiencia. Vamos, si la habéis usado y ya no lo usáis es porque no habéis visto, como has dicho, una utilidad. Gracias. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta más. Así que bueno, si nadie más se anima, pues muchísimas gracias, Pablo, por tu presentación. Ha sido maravillosa, como esperábamos. Y nada, pues la siguiente presentación la va a moderar Manuel Delgado. ¿Vale? Manuel Delgado es neurólogo en el Hospital Sierra Llana y es colaborador del grupo de enfermedades neurodegenerativas del CIBERNET. Hola. Muchas gracias. Vale, muchas gracias, Isa. Gracias, Pablo. Bien, voy a dar la introducción al siguiente ponente de la tarde, que es el doctor Sánchez Ferro. Álvaro es neurólogo experto en trastornos del movimiento y es investigador IP en el Hospital 12 de Octubre. Se podría decir que su carrera profesional es breve por el momento, pero está siendo muy fructífera y está realizando una labor investigadora que ha puesto el foco en los trastornos del movimiento y en concreto en un campo que yo creo que es muy interesante y que está en expansión en la actualidad, que es la aplicación de diferentes tecnologías provenientes normalmente de las ciencias exactas al mundo de la ciencia inexacta, que es la medicina. Fruto de sus trabajos ha fundado varias startups, es emprendedor y de hecho es el director médico de una de ellas. Creo que esta interfase entre las ciencias exactas y la medicina es fundamental para el avance científico de neurología y trastornos del movimiento. Y a lo largo de los siguientes minutos, el doctor Sánchez Ferro yo creo que nos contará cosas probablemente bastante desconocidas para la mayoría de nosotros y no sé si responderá a la pregunta de si las máquinas nos van a suplantar o no, pero os dejo con su charla. Cuando quieras, Álvaro. Muchísimas gracias por la calidad de introducción, ¿no? y buenas tardes a todos. A agradecer
tanto eso, a Manuel la introducción, ¿no? A John Infante, todo el equipo Idival, también la invitación, ¿no? Y la verdad que encantado de estar aquí con vosotros. Yo voy a hablar de máquinas sobre todo, sí, o sea que efectivamente esperemos que demuestre un poco algo más de promesa, ¿no? Que es verdad que a veces, pero bueno, es verdad que a las máquinas les cuesta a veces sustituirnos, ¿no? Porque también somos muy buenos. Pues bueno, yo voy a hablar de un tema que creo que también es muy interesante, que es el complementando un poco todas las charlas que ha habido, de la parte de biomarcadores digitales, ¿no? Que es un área bastante reciente, pero que ha habido, yo creo que unos avances muy, muy interesantes, ¿no? Y algunos de ellos se están trasladando ya a la clínica. Entonces, bueno, espero que complemente las charlas tan interesantes que ha habido. Un poco a nivel de conflictos de interés, tengo varios, pero bueno, he resaltado ahí, he subrayado los que son más relevantes. Hablaré de un sistema que se llama PD Monitor, que sí que me han dado algún horario de consultoría y hablaré de él. Luego también voy a hablar de una tecnología de las que comentaba antes Manuel en la introducción, que hemos desarrollado y que ha acabado siendo comercializada en una startup que se llama InQMedical, con la que yo no estoy relacionado, pero sí que tenemos patentes, ¿no? Y royalties de ese trabajo también. De todas maneras, el contenido obviamente he intentado que sea científicamente pulcro, ¿no? O sea que no creo que ninguna de estas cosas vaya a afectar a lo que os voy a comentar, pero bueno, para que supierais. Un poco empezando por el final, que a mí siempre me gusta un poco empezar por el final. Los mensajes clave que yo quiero transmitiros hoy es que este área de biomarcadores digitales es un área que pues, está ahí en ebullición. Yo creo que hay muchísimas iniciativas, veremos algunas de ellas. No voy a cubrir todo, sería imposible en el rato que tenemos, pero sí que voy a intentar daros una pincelada de cómo están ahora mismo, cómo está este campo, ¿no? Y cómo los estamos utilizando y cuál es su desarrollo. Quizás un poco encuadrando dentro de las diferentes tecnologías que hay, podemos luego discutir en la parte de debate el qué consideramos biomarcador o digital o no. Luego empezaré con una introducción, pero sí que uno de ellos, que son los wearables, ¿no? que nos están permitiendo un poco capturar información, sobre todo motora, de los pacientes, es el área que está más desarrollada, ¿no? Y que está ya de hecho trasladada a la clínica y sobre todo más para identificar, monitorizar fluctuaciones. También creo que es muy importante que esta es un área donde va a haber mucha expansión en el futuro, ¿no? Y una de los ámbitos que para nosotros es muy interesante, ¿no? Es el tema de la identificación de personas en riesgo, con vistas un poco a poder intervenir antes, ¿no? Y aquí es un área donde este tipo de biomarcadores también van a tener un rol predominante, ¿no? Entonces va a haber aplicaciones futuras en el Parkinson prodrómico. Entonces, estos van a ser un poco los 3 mensajes clave que yo voy a intentar transmitir durante la presentación. La he estructurado de una manera que habría muchas maneras de estructurar este área, no es sencillo, porque lo podríamos estructurar desde el punto de vista de estos biomarcadores, a qué objetivo tienen, ¿no? O qué se dedican. Yo lo he estructurado en base un poco más a qué tecnología se está utilizando, porque es a veces más fácil, porque muchas tecnologías a veces sirven para varias cosas. Entonces, es un elemento más común, ¿no? el diferenciarlos un poco por tecnología. Hay algo de solape entre unos y otros, pero bueno, yo creo que era una manera para mí que era lógica para organizar un poco la charla. Entonces, hay una pequeña parte de introducción con definición de lo que es un biomarcador digital, ¿no? Y algunos conceptos clave. Pasaremos luego a una parte de wearables, donde sobre todo voy a hablar de dispositivos que se han creado ad hoc para Parkinson, o sea que estos no son dispositivos que existan ya, sino que son dispositivos que se han creado específicamente para su uso, sobre todo en la monitorización de la enfermedad de Parkinson. Luego hablaremos también de la parte de los relojes inteligentes, smartwatches en inglés también, que esto ya sí que serían dispositivos ya comerciales para otras aplicaciones que se están utilizando como biomarcador digital en Parkinson, smartphones, tablets y laptops, y luego al final quería hacer una pequeña reseña del Parkinson prodrómico por la importancia que tiene a nivel un poco obviamente científico. Pasamos un poco a la parte de introducción y un poco, claro, la definición de biomarcador seguro que ya se ha tratado. En este caso concreto de los biomarcadores digitales, hay una parte que es común a cualquier biomarcador, ¿no? que es obviamente la capacidad de capturar datos fisiológicos o de comportamiento, la capacidad de cuantificarlo, ¿no? De una manera objetiva, o sea que esto sería un poco común a cualquier biomarcador. La particularidad que tienen los biomarcadores digitales, obviamente, pues es el apellido, ¿no? Lo digital, ¿no? Pues que se utiliza un dispositivo digital para, digamos, poder obtener esta información, ¿no? Objetiva y cuantificable. Perdón que se me dio para atrás. Os quería también comentar que vamos a recientemente, estamos terminando de producir un libro también en inglés. Hay otro en español que hicimos también con el doctor Mir, iniciativa también sugerida por él también, o sea que agradezco aprovechando que está por aquí también,
con el Comité de Nuevas Tecnologías y el Comité de Trastorno del Movimiento, donde hablamos un poco de estas temáticas, ¿vale? Ahora vamos a tener también otro actualizado del Sevier, de la que es esta figura, ¿no? Donde un poco pues, se intenta representar pues, que los biomarcadores digitales, por un lado tenemos diferentes tipos de dispositivos, ¿no? Como hablaba al principio, y luego obviamente el tema también de que este tipo de dispositivos pues, te permiten obtener datos clínicos, datos de imagen, otro tipo de datos, para un poco luego utilizarlos en la enfermedad de Parkinson. Pero bueno, un poco resumiendo, la definición de biomarcador digital sería como cualquier biomarcador, lo único que utilizamos es un dispositivo digital, ¿no? El tema de digital ahora que está muy de moda y todos oímos esta palabra, ¿no? Como dicen los anglosajones, este buzzword, ¿no? Esta palabra un poco así que está ahora en todos sitios, ¿no? ¿Qué definimos por digital, ¿no? Yo os he puesto aquí, esta es la definición que hace la FDA, la Food and Drug Administration, tenéis ahí el enlace, para lo que es salud digital, ¿no? Os he resaltado aquí en amarillo un poco la parte que a mí me parece más central, más core, ¿no? Que es que en realidad pues, todo lo que es digital es sistemas de computación, ¿no? Que están interconectados, que tienen un software o sensores, ¿no? Para usos relacionados con la salud. O sea que cualquier dispositivo que pueda conectarse, que tenga un software, ¿no? Y que nos permita un poco medir aspectos relacionados con la salud, pues esto es lo que se considera dispositivos digitales, ¿no? Entonces, en el fondo, los biomarcadores digitales pues sería esta mezcla de estos dos elementos, ¿no? La capacidad de cuantificar información de manera objetiva relacionada en este caso con Parkinson, utilizando un dispositivo digital. O sea que obviamente pues es bastante obvio. También quería un poco en la parte de introducción remarcar en qué áreas están empezando a desarrollar este tipo de dispositivos digitales. Este es un trabajo que es un poquito antiguo ya, porque hicimos una revisión sistemática que publicamos en Movement Disorders en 2016, donde analizamos, digamos, las nuevas tecnologías o estos nuevos métodos digitales, para qué estaban siendo utilizados y para qué se estaban investigando, ¿no? Y podéis ver aquí en la tabla que tenéis en la pantalla que la mayoría de los trabajos que encontramos en esta revisión sistemática, estos biomarcadores digitales, estas nuevas tecnologías, estos sistemas, se centraban mucho en aspectos motores de la enfermedad, lo cual es lógico, con una mucha menor representación de lo no motor, donde fijáis que comparativamente, pues eso, hay muy poquitos trabajos en la parte no motor, y bueno, en realidad, como digo, pues la mayoría eran aspectos relacionados con, aquí axia se refería sobre todo a marcha, bradicinesia, temblor, habla, o sea que la mayoría eran aspectos un poco motores, como es obvio porque es lo más fácil de sensar. Hay un trabajo un poquito más reciente, de hecho es de este abril, donde han hecho un poco un análisis también un poco más centrado en wearables, ¿no? Y en qué se estaban utilizando, y podéis ver que sigue siendo vigente, que la mayoría de los estudios que habían analizado en este trabajo pues también se centraban en aspectos motores. Sin embargo, bueno, empieza a haber ya más representación del tema del sueño. Luego hablaré de una iniciativa muy interesante con dispositivos digitales para el tema del sueño, y se empieza a ver ya pues cada vez un creciente mayor uso de soluciones digitales para monitorizar aspectos no motores. Entonces, bueno, en realidad un poco el mensaje de esta diapositiva es que estos biomarcadores digitales, de momento, donde más se han centrado es en digamos, en monitorizar de manera objetiva aspectos motores de la enfermedad de Parkinson. Pasamos un poco ya al primer gran grupo, ¿no? Que como digo es el más desarrollado, ¿no? Que es el tema de los wearables, ¿no? Que probablemente todos los que estéis aquí habéis tenido mayor o menor exposición a ellos. Y un poco en la parte inicial lo que quería hacer es simplemente una introducción. Esto es una diapositiva que yo suelo utilizar para un poco reflejar cómo funcionan, ¿no? Los wearables, como bien dice el nombre en inglés, serían dispositivos vestibles a que se llevan. Aquí en este vídeo veis a una persona que está con diferentes sensores naranjas en el cuerpo, ¿no? Que le hemos colocado estos diferentes wearables, y ahora va a hacer una maniobra de nariz, ¿no? Y veis cómo cuando hace ese movimiento, pues el sensor, en este caso la unidad inercial que mide un poco esas aceleraciones angulares y lineales, se mueve de manera correspondiente, ¿no? Como podéis ver en el vídeo, ¿no? O sea, que vemos que son capaces de captar ese movimiento de una manera fiel. Eso se traduce en una serie de oscilaciones, ondas, que veis abajo, ¿no? En el gráfico, y eso es lo que luego estos sistemas son capaces de procesar y transformar en una información objetiva, cuantificable, de cómo esa persona ha hecho ese movimiento o cómo se está moviendo. Entonces, esto sería un poco el funcionamiento general del tipo de sensor que está dentro de estos wearables, que son lo que se llaman unidades de medida inercial, IMU en inglés, ¿no? Y aquí veréis, pues es un ejemplo de cómo funciona una de estas unidades de medida inercial en tiempo real, ¿no? También un poco reflejaros este trabajo, porque aquí un poco hicimos un análisis de los diferentes sistemas que hay ahora mismo disponibles, como digo, ad hoc para Parkinson,
en Europa para poder utilizarlos para medir aspectos motores de la enfermedad, que sobre todo son Kinesia, que hay varios sistemas, aquí pusimos Kinesia One, el Parkinson Kinetic Graph, que sería el que veis aquí, PD Monitor, que estaría un poquito pequeño, pero bueno, también son varios acelerómetros que se llevan como una especie de pulseras y luego también en un cinturón. Staton, que es uno con el que probablemente tengamos más experiencia en España, al ser compañeros que han nacido de la Politécnica de Cataluña. Y luego estos 4 están aprobados ya por la Comunidad Europea, o sea que tienen lo que se llama el marcado CE. Y hay un sistema que también nos parecía interesante comentar, que es OPAL, que no está aprobado porque es más para investigación, pero que es bastante fiable para medir parámetros sobre todo de la marcha. En esta revisión también aquí poníamos un poco un ejemplo de cómo generan esta información objetiva, ¿no? Cuantificable, o sea, este biomarcador, qué tipo de información nos da. Este es un ejemplo del reporte o el informe que cada uno de ellos da. No me voy a meter en cada uno, obviamente por cuestión de tiempo, pero también por intentar visibilizar, ¿no? Cómo son estos biomarcadores digitales y qué nos están ofreciendo, ¿vale? O sea, que este sería un poco el informe de cada uno. Una revisión más reciente también que hicieron los compañeros de Sense4Cares, que es esta startup española que nace de la Politécnica de Cataluña, y esto es más vigente para que veáis también un poco la comparativa de los diferentes sistemas que hay. Ellos incluyen aquí el Kinetic Graph, que es el que veíamos antes, que era como un reloj, Kinesia, que es el que veíamos también que estaba como en el dedo, PD Monitor, Staton, y luego meten un par de sistemas más. Este es uno que veremos luego de Apple, que ha salido recientemente, pero que no es un wearable ad hoc, sino que utiliza el Apple Watch. Y luego aquí había también otra startup europea, que es Orbit Health, que tiene otro sistema que se llama Neptune. Lo que cambia un poco es cuántos sensores se utilizan y dónde se coloca. La mayoría han apostado por un sensor en la muñeca, pero hay otros que colocan más sensores o que lo colocan en la cintura. Y aquí veis un poco también pues, las diferentes cosas que son capaces de medir cada uno. Hay un poco de variabilidad también en los softwares que procesan esta información que generan estos sensores, que son capaces de analizar. La mayoría se centra mucho en tema de fluctuaciones, con alguna excepción, y como comentábamos antes, aspectos motores, ¿vale? La mayoría están certificados ya y aprobados, o sea que cualquiera de los que estamos aquí en esta llamada podríamos utilizarlos mañana mismo si quisiéramos. Hay algunos que están todavía pendientes de aprobación, como es Neptune. Apple está aprobado en Estados Unidos, pero todavía no en Europa. O sea que esto sería un poco una panorámica de los wearables que podemos utilizar para monitorizar, ¿no? el movimiento. Y luego, un poco, por acabar esta parte un poco de los wearables, ya pasaremos a ver un poco algunos casos de uso, ¿no? De para qué se están utilizando. Resaltar también que ya está empezando a haber agencias nacionales, como es por ejemplo la NICE, ¿no? en Reino Unido, que están recomendando un poco el utilizar este tipo de sistemas en cualquier práctica de Parkinson para monitorizar la enfermedad de manera remota. Y ellos han hecho estas recomendaciones donde están un poco, pues han recomendado los 4 sistemas principales que hay ahora mismo en Europa, para que se puedan utilizar de manera complementaria a la evaluación clínica. O sea que este tipo de biomarcadores sí que se están trasladando ya a contexto clínico. A nivel de casos de uso, quería poner algunos ejemplos prácticos de pacientes, por ejemplo, que hemos visto nosotros. Esta es una paciente con una mutación del LARC2, que sé que algunos compañeros de aquí sois bastante pioneros, ¿no? En este tipo de enfermedad, ¿no? Es bastante unilateral, veis que tiene el lado izquierdo muy parkinsonizado en el vídeo de la izquierda cuando está en off. Me voy a ir para atrás otra vez. Perdón un segundo. Y voy a volver para adelante para que se vea otra vez. Entonces aquí en el vídeo de la izquierda estaría en off, ¿no? Y veis un poco pues, ese parkinsonismo tan marcado, casi incluso a veces parece que está un poco espástica del parkinsonismo que tiene. Y aquí está en on, ¿no? Que esos movimientos los está haciendo ella, no son diskinesias. Entonces esta es una paciente que, como digo, tiene una mutación del LARC2, la G2019S, muy unilateral. Con 2-3 años de evolución nos empieza a decir que empieza a notar fluctuaciones, ¿no? Entonces, una de las aplicaciones en las que este tipo de biomarcadores están empezando a tener utilidad es en efectivamente pues, poder identificar si esto es así, ¿no? Y monitorizar a estas personas de manera remota. Le pusimos uno de los sistemas que hemos comentado, PD Monitor, ¿no? Y le dimos un diario de síntomas y podéis ver en la imagen que hay aquí la correspondencia que había entre el sistema, el sensor, que en este caso serían estas gráficas de aquí, donde las columnas, a más altura de la columna, reflejarían más intensidad de síntoma motor. Y luego en el diario ya había puesto los periodos en los que se encontraba en off, ¿no? Entonces en verde estarían los periodos en on, en naranja estarían los periodos en off, y veis que en general en los periodos en off sí que se veía que había una tendencia a tener una menor intensidad de síntomas, que luego aumentaba, descendía, aumentaba, ¿no? Y lo veis aquí un poco en esta curva que se refleja aquí. O sea que en este caso esta persona
aunque no es desconocido que una persona joven pueda fluctuar pronto, pero sí que nos llama un poquito la atención la precocidad, porque llevaba un par de años más o menos de síntomas, y además es una enfermedad particular, porque ya sabéis que a veces los LAG2 pueden ser unilaterales, pero bueno, esta era bastante extremadamente unilateral. Pues decidimos un poco utilizar este tipo de biomarcador digital para confirmar si efectivamente había fluctuaciones, lo cual sí que lo confirmamos tanto con el diario como con el sensor. Entonces, esta es una de las aplicaciones donde están empezando a tener, digamos, un rol clínico este tipo de sistemas. Quería poneros otro ejemplo, porque además esta sesión estaba muy centrada en tema de medicina de precisión, y aquí quería mencionar el dispositivo que he comentado antes, Staton, ¿no? Que es un dispositivo que muchos de los que estamos aquí presentes hemos utilizado. Es como veis en la imagen, o sea que es un sensor que se pone en la cadera, que mediría también movimiento, como habíamos visto en el vídeo original, y que te genera un informe de 7 días, ¿no? Como el que podéis ver aquí, de cómo ha estado esa persona durante esos 7 días en casa, ¿no? sin que nosotros hayamos estado supervisando, para ver un poco también pues eso, cómo está de optimizado o no, ¿no? O sea que otra de las aplicaciones es para la personalización y ajuste del tratamiento. Este caso concreto es un paciente psiquiátrico, es un paciente que tenía una psicosis no relacionada con el Parkinson, o sea que era un diagnóstico adicional, y no tenía un insight muy bueno ni una capacidad de contarte bien cómo se encontraba, con lo cual este tipo de sistemas nos pareció muy útil un poco para poder caracterizar los síntomas, ¿no? El Staton, como te reporta la información, en rojo serían los periodos en off, o sea que lo que veáis en rojo sería cuando el sistema está detectando que el paciente está en off, amarillo serían estados intermedios, verde sería cuando está en on, en morado estarían las discinesias, luego también etiquetan episodios de freezing, y lo que está en gris son periodos de inactividad donde el sensor no es capaz de decirte en qué estado está porque el paciente simplemente no se está moviendo. Lo que veáis un poco vacío también son momentos donde el sensor no lo ha llevado puesto o ha estado apagado, también, que sobre todo coincide cuando se echaba la siesta. Entonces, bueno, es un poco difícil también esto en una sesión explicarlo, pero aquí nosotros sí que veíamos una serie de patrones relativamente reconocibles, ¿no? Que nos permitieron un poco, en este caso, que como digo, era muy difícil hacer un diario, otra cosa, ajustar la medicación. En concreto, nos parecía que aquí por la mañana solía haber una tendencia, ¿no? A que el paciente estuviera en off, ¿no? O sea, que había más momentos aquí en rojo, ¿no? Cuando se levanta, ¿no? O sea, que parecía que había bastante acinesia matutina. Luego, además, si veis aquí, había una franja donde solía estar más en on y había esta barrita morada que, como digo, explica que el paciente tiene discinesias, perdón que me he ido para atrás, con lo cual había una tendencia a que, coincidiendo con este momento que veis aquí, que marcaba un poco cuando le daba el botón que ha tomado alguna dosis, o sea que cuando se tomaba la dosis solía coincidir que luego aparecían discinesias. Con lo cual había una dosis aquí que había normalmente un exceso de medicación. Y luego por la tarde había una tendencia también a tener bastante periodo off, ¿no? O sea que esto nos llevó un poco a personalizar el tratamiento, que en este caso lo que hicimos es esta dosis por la mañana, decirle que es una cosa un poco, pues a lo mejor obviamente no es ingeniería aeroespacial, pero bueno, sí que le dijimos que se dejara la pastilla en la mesilla y se la tomara nada más levantarse, para intentar obviamente un poco corregir estos episodios de acinesia matutina. Ahora lo que obviamente podríamos indicarle es también a lo mejor una terapia inhalada, ¿no? Esto es de antes. Esta dosis de aquí al final se la sustituimos porque estaba en general bastante pesado. Y luego lo que hicimos es añadirle un ICOM para un poco mejorar el off global y también la parte de la tarde. ¿Podríamos haber llegado a esto sin este tipo de sensor? Pues en este caso, sin duda no, porque no había ese insight. Pero bueno, obviamente a nivel clínico podemos llegar a estas conclusiones, pero este tipo de sensores nos están ayudando mucho a personalizar la terapia. Y os quería presentar un poco este ejemplo real. El otro gran área un poco que vamos a tratar después de los wearables, que están un poco diseñados ad hoc, es el tema de relojes inteligentes, ¿vale? Y aquí también voy a compartir algunas iniciativas que creo que son bastante relevantes. Perdón, porque esta se me ha quedado descuadrada de antes, que la estaba buscando. Antes de se me ha movido se me ha movido esta diapositiva. Esta es todavía de la parte de wearables, que debería estar antes. Entonces, en la parte de wearables también otro caso de uso que también está cogiendo bastante aceptación es el uso como endpoint en ensayos clínicos. Aquí os he mostrado lo que es una aplicación que ha desarrollado Roche, que tiene un reloj también y que tiene también un teléfono. Esto es lo que decía un poco, que a veces hay un poco de solape. O sea, que ellos han utilizado un dispositivo tipo
wearable, ¿no? de la muñeca y luego también el teléfono, han hecho una serie de tareas de diferentes actividades que las miden tanto con el teléfono como luego otras actividades con el wearable que llevan los pacientes, y esto lo han utilizado como endpoint secundario en un ensayo clínico de una antisinucleína, en concreto el estudio Pasadena, que ha analizado el prasinezumab, ¿no? para ver su potencial modificador de enfermedad, ¿no? Y lo que es muy interesante de este tipo de endpoints que están empezando también a utilizarse en ensayos clínicos, ¿no? como biomarcadores de progresión de enfermedad, ¿no? y de respuesta a los fármacos, veis un poco aquí la señal, ¿no? qué lineal es, ¿no? qué cuantitativa es, ¿no? Cómo vemos un poco esta progresión de los pacientes que recibieron el placebo, ¿no? y vemos una progresión súper lineal, ¿no? Y veis luego también aquí los pacientes que tomaron el prasinezumab, sí que se ve, aunque partían de una línea de base diferente, pero sí que se ve una cierta tendencia, ¿no? a que la pendiente sea menos inclinada. De hecho, perdón un segundo, pues se me están moviendo las estas. De hecho, esta ha sido una de las razones también por las que han continuado luego a hacer el siguiente estudio, que es el estudio Padova, que está en marcha, porque aparte de ver datos en la MDS-UPDRS, en este tipo de endpoints secundarios vieron que había una diferencia significativa de casi un 30% en la progresión del biomarcador digital que utilizaban ellos, que se llama el Roche PDAP, en pacientes tratados frente a los que no estaban tratados, ¿no? Entonces, esto está siendo otro de las aplicaciones fundamentales de ese tipo de biomarcadores digitales, de ensayos clínicos con fármacos. Para acabar un poco la parte esta de wearables, y pasar luego a lo que había empezado a hablar antes del tema de los relojes inteligentes, este tipo de marcadores digitales tienen la ventaja de que son objetivos, o sea, que permiten un poco cuantificar de manera objetiva cómo está la persona. Lo puede llevar el paciente, con lo cual permiten una evaluación remota frente a lo que hacíamos tradicionalmente en el hospital. Pero bueno, todavía tiene una serie de limitaciones que estamos viendo en su uso práctico, ¿no? Que es que, por ejemplo, las actividades normales del día a día, si una persona baila, va al gimnasio, se sube a un autobús, interfieren con cómo esa señal se capta, ¿no? Con lo cual a veces podemos tener falsas alarmas por interferencias de actividades normales, y esto hay que tener cuidado. Otra de las limitaciones es que depende de dónde se coloquen, puedes medir mejor o peor una serie de cosas, ¿no? Y los que están, por ejemplo, en muñeca no miden bien tema de marcha y viceversa. Los que están axiales a veces captan peor la bradicinesia también apendicular sobre todo. Y otra limitación que tienen este tipo de tecnologías, este tipo de avances, es que no tienen contexto clínico. Con lo cual, pues lo que decía, a veces necesitas un poco ese contexto para poder hacer un análisis mejor, ¿no? Porque a veces no sabes si la persona ha tenido freezing porque el sensor ha detectado que se está subiendo al autobús o porque realmente ha tenido ese episodio, ¿no? Con lo cual, parece que sí que va siendo cada vez más claro que se tiene que utilizar de manera conjunta con sistemas de recogida de síntomas como diarios u otro tipo de lo que se llama Patient Reported Outcomes. Entonces, esto un poco para la parte de wearables. Como decía, luego el siguiente gran grupo es el de los relojes inteligentes. Y aquí también ha habido este año muchísimos avances muy interesantes, ¿no? Supongo que habréis oído hablar a lo mejor de un par de iniciativas. Una es Stripe PD, que ha utilizado un Apple Watch y ha obtenido recientemente aprobación FDA para utilizar el Apple Watch para monitorizar síntomas de Parkinson. Y otra que está relacionada, que además están basados en los mismos datos y también no sé muy bien la historia de cómo utilizando los mismos datos, el mismo sistema, hay como dos empresas diferentes. Una está más radicada en Turquía, otra en USA, con lo cual supongo que es más una cuestión geográfica, pero esta es otra iniciativa que se llama Parking. Realmente todas estas iniciativas han utilizado un estudio que se llama el MM4PD, que es un estudio en el que se utilizó el Apple Watch para medir pacientes con enfermedad de Parkinson. Sobre todo midieron discinesias y temblor. No capta bien bradicinesia, y esta es una de las limitaciones que está teniendo este tipo de sistema, que por alguna razón los algoritmos que han desarrollado para bradicinesia no funcionan. Entonces, lo que se han centrado de momento es en capturar, en sensar discinesias y temblor. Este sería un ejemplo del tipo de información que genera el reloj, o sea, que te da un código de colores y de barras de cómo está la persona a nivel de discinesias y de temblor durante el día, ¿no? Y entonces, bueno, pues veis que normalmente cuando tiene temblor pues hay menos discinesias, ¿no? O sea, que está más en off, y luego hay periodos del día en el que el paciente ya no tiene temblor y está disquinético, con lo cual pues está permitiendo un poco también medir fluctuaciones.
Este estudio lo hicieron en cerca de 330 pacientes, luego los datos siguieron más o menos 225 personas 6 meses de manera longitudinal y vieron que había una correlación buena con estándares clínicos tradicionales como el MDS-UPDRS y una diferencia significativa para capturar un poco estas fluctuaciones tanto distinesias como luego temblor como proxy de periodo SOF. Otra iniciativa muy interesante que está en una fase todavía un poquito más inicial es un estudio que están haciendo el equipo de Rochester, que es muy activo en este área, el equipo de Ray Dorsey, que es la iniciativa WatchPD. En este caso están utilizando un teléfono, un Apple Watch también, y luego también utilizan el sistema que hayamos visto para la marcha que se llama Opal. O sea que aquí están utilizando varios sistemas para poder un poco caracterizar a estos pacientes. Tiene una cohorte de unas 80 personas con la enfermedad, 50 controles sanos. Han empezado ya a publicar algunos datos, sobre todo cross-seccionales, de cómo estos sistemas están detectando diferencias entre los dos grupos, como podéis ver aquí en el caso de finger tapping, ¿no? Una tarea de finger tapping con el teléfono, ven un poco cómo de diferente eran los resultados en pacientes frente a controles sanos, que serían un poco los dos grupos que veis aquí representados, en verde el control sano y en rojo el paciente. Y luego también ellos han empezado también a captar algunos aspectos de cognición. En este caso hicieron una tarea parecida al trail milking, que se hace de los números y conectando números con letras, y vieron también un poco cómo completaban un poco la tarea los pacientes que estarían en rojo y que obviamente tenían un rendimiento algo peor con la mano también dominante frente a los controles sanos. No hay datos longitudinales, pero esta es una iniciativa también que yo creo que es relevante porque es un grupo muy potente, ¿no? Y están haciendo un estudio también longitudinal para ver un poco la aplicación de estas tecnologías, monitorizando aspectos motores y no motores. Pasaríamos un poco ahora al área de smartphones, que ya hemos un poco hablado de esta iniciativa de Roche, de la farmacéutica Roche. Simplemente mencionar que la aplicación que han desarrollado ellos, que se llama Roche PD Mobile App, que como digo, integra tanto un smartphone y un reloj inteligente, tienen datos de validación publicados ya hace 5 años en Movement Disorders. Esto fue un estudio también con más de 300 personas, en las que vieron que en general, cuando las personas, digamos, hacían estas tareas que hacían con el teléfono, ¿no? Tanto de voz como de motoras, ¿no? Como también tema de la marcha, y también recogen monitorización pasiva de cómo caminan con el reloj, vieron que este tipo de métricas eran muy robustas. O sea, que han visto que son métricas que cuando comparas en diferentes momentos que son comparables, los resultados eran, digamos, bastante fiables. Tienen lo que se llama una precisión de casi el 0,9, que es muy alta, o sea, lo máximo sería 1. Lo que vieron también en este estudio de validación que es interesante es que no tiene una correlación buenísima con los estándares tradicionales a veces. O sea, que en este caso, por ejemplo, pues a veces tenían correlaciones que iban de 0,10 a 0,5, que no es muchísimo. Pero bueno, esto está pasando en este campo, o sea, que a veces las escalas que utilizamos, la MDS y UPDRS, no siempre necesariamente estamos captando el mismo tipo de información. Y simplemente eso, haceros la referencia un poco a este trabajo porque es uno de los trabajos iniciales validando un poco esta herramienta que, como digo, ahora ya se está utilizando en ensayos clínicos con el resultado que habéis visto antes, y que es muy probable que en el estudio que está en marcha, el Padova, esto vaya a ser una parte importante para determinar si el fármaco está siendo activo o no. Otra de las áreas que está muy en boga en la parte de biomarcadores digitales es lo que se llama monitorización pasiva. Monitorización pasiva, a diferencia de la monitorización activa, significaría que la persona no tiene que hacer nada, o sea que simplemente lo que se hace es, o bien lo lleva puesto y se miden cosas en vida normal, vida diaria, o bien también mides cosas que la gente haga de manera normal. La verdad que nuestro grupo hicimos un poco una parte pionera en este área, ¿no? Porque desarrollamos la patente, ¿no? Y el trabajo que os enseñé al principio, que llamamos NeuroQWERTY, ¿no? Que era un sistema que captaba como una persona teclea en un ordenador o en un teléfono, en este trabajo que veis aquí lo que hicimos es seguir a un grupo de personas con Parkinson, en concreto pues unas 40 personas con Parkinson y un número comparable de voluntarios sanos. Los seguimos durante 6 meses. Que es lo que podéis ver un poco en la gráfica aquí, ¿no? Y les pedimos que escribieran simplemente normal en su ordenador, y lo que hicimos, desarrollamos una serie de algoritmos para poder captar cómo estos pacientes iban evolucionando en respuesta a los tratamientos, ¿no? Y a cómo se les iba ajustando la medicación en un entorno de lo que se llama vida diaria, real world evidence, ¿no? De evidencia real, ¿no? O sea, que estos eran pacientes que estaban en consultas, que se les iban cambiando la medicación en respuesta un poco a las necesidades que tuvieran.
y que medíamos con la escala MDS-UPDRS para definir cuándo había un cambio importante, que lo definimos en 5 puntos, que sabéis que es un estándar habitual para definir cuándo una persona ha respondido, y los clasificábamos como gente que había mejorado esos 5 puntos, que es lo que veis en verde, y gente que no había mejorado esos 5 puntos, que es lo que veis en amarillo, ¿no? Y aquí podéis ver un poco los resultados del score que creamos digital, ¿no? De estos datos de tecleo. Era capaz de predecir, porque esta clasificación de que mejoraba o no mejoraba la hacíamos a los 6 meses al final. Y cuando mirábamos luego con los datos iniciales cómo éramos capaces de separar los dos grupos, a los pacientes que iban a responder a la medicación y que éramos capaces de detectar esos cambios, los podíamos detectar prácticamente 21 semanas antes que el UPDRS. O sea que con este tipo de sensores, un poco la pregunta que hacía Manuel al principio, éramos capaces de detectar mucho antes, 21 semanas antes, que con los estándares clínicos, si una persona estaba respondiendo a la medicación, ¿no? Con lo cual aquí fue una manera de demostrar mayor sensibilidad que los métodos actuales. Esta tecnología está ahora mismo, la licenciamos a una empresa que se llama InQ, que les han dado una cosa que se llama el FDA Breakthrough Device Designation, que significa que una vez que acaben los estudios de validación, pues lo podrán utilizar digamos, en el sistema de salud y podrán un poco dárselo a la gente con una cobertura. Por ahí en Estados Unidos lo que funciona es lo que se llama Medicare, que sería un poco el equivalente al sistema de salud de aquí. Entonces, bueno, esto es una prueba de que este tipo de biomarcadores digitales pasivos también están teniendo mucha importancia para captar de manera más sensible aspectos relacionados con la enfermedad. Algunas pinceladas finales ya, porque voy acabando, del tema de laptops y tablets. También me apetecía, insisto, esto no pretende ser una revisión exhaustiva de todo, pero sí que un poco daros unas pinceladas de dónde está moviéndose este sector. Otra área que está ahora muy en boga también es el utilizar un poco las cámaras web y el utilizar imagen tradicional, imagen convencional, para también cuantificar la enfermedad de Parkinson, ¿no? Aquí esta es una iniciativa que también estamos desarrollando nosotros, que luego ahora comentaré, en la que estamos utilizando la propia webcam, pidiéndole a la persona que haga las tareas habituales que hacemos en consulta, ¿no? De finger tapping, de cronosupinación, de apertura y cierre de manos. Veis ahí un código de colores que sería un poco el algoritmo que reconoce un poco los diferentes dedos, ¿no? Y todo esto, vamos a ver un poco aquí ahora en tiempo real cómo funciona, ¿no? O sea que este sería un paciente que está haciendo esas tareas. Veis un poco cómo tiene esa bradicinesia tan marcada, ¿no? Con ese efecto secuencia típico del Parkinson, donde va cada vez haciéndose más pequeño, más pequeño, más pequeño, ¿no? Y cómo los diferentes marcadores de los dedos, ¿no? Pues están ahí representados y los capturan bien. Y el equivalente en la señal que generaríamos, ¿no? Que veis que aquí al principio empieza con esta apertura buena y luego ya decrece, ¿no? Y hace ya un poco... O sea que todo esto somos capaces de capturarlo de manera muy sensible con este tipo de... esto es una cámara web convencional, esto es con un ordenador. O sea que en ese sentido también esta es un área en la que va a haber mucho desarrollo y cada vez hay más sistemas que están utilizando este tipo de imagen 2D bidimensional para también monitorizar aspectos relacionados con la enfermedad, ¿no? Y esto lo publicamos en Frontiers hace un par de años, haciendo un poco una prueba de concepto, demostrando que éramos capaces de clasificar la bradicinesia bien, con una buena correlación también con el UPDRS. Y un poco luego ya, para acabar, dar un par de pinceladas del Parkinson prodrómico. Hacer también un poco mención, obviamente, al grupo que organiza esta sesión, ¿no? Que yo creo que también ha habido trabajos muy pioneros en este área, ¿no? También como este trabajo de Parkinsonism and Related Disorders hace un año prácticamente, en la que el grupo de John Infante, ¿no? y algunos de los que estáis aquí, ¿no? Pues publicasteis datos de cómo estos sensores, ¿no? Esta medición objetiva en pacientes con mutaciones del LARC2, como la que veíamos en la paciente que habíamos visto al principio, ¿no? Cómo tenían estos eran portadores asintomáticos. Y aquí, para mí, el resultado un poco principal del trabajo es que en la correlación con el DAT-scan, ¿no? Cómo este tipo de medidas relacionadas con los sensores, cuando analizaban la marcha, se correlacionaban bastante bien, ¿no? Un 0,52 de manera significativa, con la puntuación en el DAT-scan, ¿no? Cuánto striatal binding había, cuánta captación striatal había, ¿no? O sea, que este sistema pues, era capaz un poco de detectar un poco esos cambios, ¿no? Y es indicativo de que este tipo de medidas pues, se pueden utilizar también en estas fases prodrómicas para identificar gente que va deteriorándose, ¿no? Y que puede tener más riesgo luego de evolucionar a Parkinson. Este trabajo también ha habido otros grupos trabajando en este área, por ejemplo el grupo de Mirelman, ¿no? O sea que cada vez hay más evidencia que las poblaciones de portadores asintomáticos, poblaciones de gente con trastornos de sueño REM u otras condiciones, este tipo de biomarcadores digitales son capaces de detectar cambios que nos van a permitir un poco pues,
obviamente en un futuro plantear utilizar estas medidas, ¿no?, en población para identificar gente en riesgo. Ya para acabar, también muy interesante el trabajo que está haciendo el grupo de Dina Katabi en el MIT, también en la parte de sueño, ¿no? Y este es un estudio, yo creo que va en la línea también un poco de intentar evaluar el riesgo de Parkinson prodrómico, no solo, o sea, también evaluar un poco si son capaces de detectar Parkinson o no. Les ponen una especie de sensor en el pecho para medir un poco el patrón respiratorio, y luego lo que es más interesante en este estudio es que utilizan un sistema, el propio wireless de la casa que tienes, ¿no? Con las señales que manda el wireless, hace que rebote con el cuerpo y van detectando un poco tus patrones de cómo te mueves tanto por la noche cuando estás durmiendo como en la casa. O sea, que son capaces de monitorizarte en casa utilizando tu propio wireless. Y este es un trabajo interesantísimo con muchísimos pacientes. Veis aquí cerca de 7.600 personas han evaluado, donde hay un subgrupo que son pacientes con trastorno de conducta del sueño REM, y hay datos indicativos, todavía es un estudio muy preliminar, ¿no?, de que son capaces un poco de captar digamos, cambios también en movilidad, y que hipotetizan un poco que esto se va a poder utilizar también para Parkinson prodrómico. Todavía es un poco preliminar porque no hay dato longitudinal, pero sí que me apetecía un poco también, pues eso, resaltar cómo de imaginativo a veces es este campo, ¿no? El utilizar tu propio wireless para ver un poco cómo te mueves, ¿no?, y poder ver si tienes riesgo de Parkinson. Y un poco por acabar, espero haber transmitido un poco en esta introducción, ¿no?, de este tema, que es muy extenso, ¿no?, que es un área con muchísima actividad, ¿no?, con muchas diferentes ramificaciones, sistemas, tecnologías, ¿no?, aplicaciones, que los wearables sin duda es lo que está más desarrollado, ¿no?, y sobre todo para caracterización, identificación y caracterización de fluctuaciones. Y un poco eso, que va a haber muchas aplicaciones futuras, y que yo creo que la que puede ser muy interesante científicamente es el utilizar este tipo de sistemas digitales, ya sea un poco tu reloj inteligente, ¿no?, tu wifi de casa, para detectar Parkinson prodrómico, ¿no?, y poder un poco, obviamente, ir hacia lo que todos queremos, ¿no?, que es curar esta enfermedad. Así que nada, muchísimas gracias y encantado también de resolver cualquier pregunta que tengáis. Muchas gracias, Álvaro. La verdad es que ha sido una charla súper inspiradora, muy interesante, y que probablemente muchos de nosotros no sabíamos muchas de las cosas que nos has contado. Me parece que tenéis propuestas, iniciativas súper interesantes, y enhorabuena por ello. Has dicho una cosa en uno de los estudios, que decías, algunas de las mediciones no correlacionaban muy bien con la UPDRS, ¿no? Porque igual es que la UPDRS mide otras cosas. Pero claro, es que igual tenemos que ir cambiando el paradigma, ¿no? Hasta ahora hemos tenido la UPDRS como gold estándar de medición de qué pasa en un paciente con Parkinson. Pero claro, cuando has puesto ahora el vídeo de la cámara haciendo una medición tan precisa del tapping, ¿qué sentido tiene que un médico, igual estoy tirando piedras contra mi propio tejado, mida eso visualmente? Es que, o sea, esto tiene que ser ya el cambio enseguida, por lo menos para algunas cosas que son absolutamente objetivables con devices, ¿no? O sea, es que esto te va a medir la frecuencia mejor que una persona. Entonces yo lo veo tan evidente, igual todos no, pero bueno, eso es un lado. Me imagino que tú, que estás metido en esto, piensas así, ¿no? No sé. Le agradezco mucho la pregunta, porque además yo creo que es muy interesante. Y por un lado estoy completamente de acuerdo, pero luego es curioso también que porque el que trabaja en este campo, luego cuando haces un poco, tú comparas tus sistemas que estás desarrollando con el UPDRS, luego muchas veces ves que el UPDRS es muy sensible. El UPDRS tiene sus ventajas también porque, sobre todo, hace una cosa que hacemos los humanos muy bien, y mejor que las máquinas, ¿no?, del punto que hablabais antes, que es el tema de integrar información. Los humanos somos muy buenos integrando información comparativamente con las máquinas. Las máquinas son muy buenas sensando, pero la máquina no te puede, a lo mejor, hacer esa interpretación todavía, ¿no?, donde te valoro esa bradykinesia, valoro tu cara, ¿no?, y valoro un poco lo que me transmites emocionalmente, y entonces digo, oye, sí, pues me parece un Parkinson, porque además lo veo en un lado. Todo eso que hacemos en una consulta, según entra el paciente, que es muy complejo, que es veo cómo grafea, veo la cara, veo lo que me transmite, ¿no?, veo cómo se mueve y me lleva a un diagnóstico. Eso a un ordenador le cuesta mucho hacerlo, porque tiene que sensar muchas cosas y tiene que integrarlas. La UPDRS es muy buena en ese aspecto, porque sí que es capaz de simular un poco cómo funciona el humano. El día que la máquina sea capaz de tener todos estos canales de información e integrarlos, pues probablemente, obviamente, sí que superaremos ampliamente a este tipo de escalas, ¿no?, porque son más objetivas. Todavía tienen su rol por esa parte, porque integran muy bien. El UPDRS, si te fijas, tiene una parte de actividad de vida diaria, actividad un poco de paciente, motor, fluctuaciones. Esa es un poco la ventaja que tiene, pero totalmente de acuerdo contigo que efectivamente en muchas cosas, y en la parte más de motor solo, estos sistemas son tremendamente más precisos.
Un poquito hablando otra vez de eso, ¿no? De tratar de tener todas las métricas motoras de la enfermedad de Parkinson. Hay una, al principio cuando pusiste la diapositiva, de que fundamentalmente se obtienen datos motores con la mayoría de aparatos. Me fijé que la rigidez, efectivamente, había muy poquitos estudios, y es que medir la rigidez, pues a priori parece muy difícil. De hecho, hace poco me dio a mí por pensar si existía algún aparato para medir la rigidez, pues me parece una idea muy buena, y como siempre que piensas algo ya está hecho antes, ¿no? Y curiosamente encontré una revisión de la literatura que había varios grupos que habían diseñado aparatitos para medir la rigidez. ¿Qué sabes tú de eso? ¿Cómo te parece que medir la rigidez es bastante complicado, pero también al final es una medida física, ¿no? Que se pueden objetivar bastante. Sí, es otra área muy interesante también. Yo en su momento, cuando revisé el asunto también, que hace un tiempo, ha habido varias maneras de intentar medir rigidez. Ha habido sistemas más tipo dinamómetros, sistemas de un poco de resistencia de fuerza, y ha habido cosas muy imaginativas. O sea, que haya habido gente que haya desarrollado sensores muy imaginativos para intentar captar un poco esa resistencia al movimiento. O sea, que sería algo más parecido a lo que hacemos nosotros en consulta, ¿no? Al movilizar un brazo. Ha habido maneras indirectas, utilizando acelerómetros, intentando un poco, obviamente, correlacionar más con rigidez y ver un poco si uno es capaz de captarla. Y obviamente yo creo que en la parte visual, probablemente lo que he enseñado al final, probablemente ahí también se pueda de manera indirecta evaluar un poco este tipo por ejemplo, de aspectos, ¿no? Sobre todo si hay alguien que esté moviendo el brazo del paciente, pues probablemente podríamos extraer también parámetros de cómo de rápido, ¿no? Cómo de veloz es ese movimiento y cómo de amplio. Pero sí que es una manifestación que efectivamente todavía cuesta mucho medir digitalmente. O sea, que ningún sistema se ha trasladado, ninguno. Interesante, es un reto en todo caso, ¿no? Sí. Hablando un poquito de los sensores al principio de los wearables, de los sensores de muñeca, algunos se ponen en la cintura, otros en la muñeca, claro, cada uno tiene sus ventajas y desventajas, como bien has comentado. En los que se ponen en muñeca, el tema del temblor no siempre predomina en un lado, claro, eso a veces puede ser un inconveniente, ¿no? Porque igual está midiendo algo que no es movimiento, y eso normalmente se tiene en cuenta, ¿no? El lado en el que se pone, cómo se maneja esto. Sí, eso efectivamente te puede interferir, y normalmente la mayoría lo llevarías en el lado también más afectado idealmente, pero sí que no siempre se controla. O sea, que sí que puede ser un factor confusor y puede influirte un poco, obviamente, en la interpretación de los síntomas. O sea, que sí que es una de las limitaciones cuando estamos hablando de sistemas que están solo en una muñeca, porque sí que hay otros que están pensados para que lo lleves también en las dos muñecas, por ejemplo, el propio Kinesia, para un poco corregir esos problemas, o PD Monitor, ¿no? Ellos se plantean directamente que tienes que llevar más de un sensor, porque si Claro, no te puede pasar eso lo que... tiene más sentido, ¿no? O sea, es un hándicap también porque es más caro y tienes que llevar más, pero claro, tiene más Sí. sentido, ¿no? Porque al final es asimétrica la enfermedad. Claro, hay un compromiso entre usabilidad, o sea, facilidad de uso y luego, pues eso. Pero sí que idealmente, cuanto más puedas sensar, mejor. Muy bien, voy a revisar una última vez por si acaso alguien... Mira, aquí alguien comenta algo. Muy interesante la charla, gracias. Entiendo la creación de nuevas tecnologías para monitorizar al paciente, pero ¿cómo se pueden utilizar los relojes que ya están ampliamente en el mercado para este fin? Has mencionado nuevas aplicaciones para un reloj inteligente, por ejemplo, pero me refiero a que muchas aplicaciones de los smartwatches te miden, por ejemplo, el sueño REM. ¿Son suficientemente sensibles para que de un paciente con posible trastorno del sueño REM se puedan utilizar los datos que tiene ya grabados de su propio reloj? Sí, agradezco también la pregunta. Yo no soy un experto en la parte de sueño, pero sí que por algún colega que trabaja en este área y que ha utilizado dispositivos comerciales, la impresión inicial, y esto es el nivel de evidencia el más bajo que pueda haber, es que no son válidos los comerciales, porque no te captan bien un poco este tipo de información. O sea que, pero bueno, sí que he dicho esto, está habiendo iniciativas que están intentando utilizar este tipo de sistemas y están intentando validarlas, pero ahora mismo no hay tampoco ningún sistema que se esté utilizando de manera global para captar sueño REM con relojes comerciales. Están más en investigación. Y ya digo que con los comerciales hay problemas a veces con la frecuencia de cómo se amplía la información, o sea que hay algunas limitaciones que tienen. Obviamente tienen la ventaja de que son más fácilmente distribuibles o usables, porque todo el mundo puede tener acceso a ellos, y también que muchas veces son más fáciles de utilizar, pero a veces tienen el hándicap de que capta menos información, un poco en la línea de lo que estábamos hablando. Pero vamos, no soy un experto en el tema, pero por lo que sé todavía los comerciales no están pudiendo llegar ahí.
Claro, al final los mecanismos de los actígrafos, ¿no?, son bastante complejos, ¿no?, los acelerómetros y esto, y la velocidad o la frecuencia de muestreo también es importante, ¿no? Entiendo que los smartwatches y eso, o sea, tienen muchas funciones y no afinan tan bien en esto, ¿no? Sí, eso es muy importante y la parte un poco eso también de que a veces necesitas más de un canal de información para poder interpretarla. Entonces, si tú tienes solo un reloj que está en una muñeca, lo que estábamos comentando antes para el tema de la lateralidad, ¿no? Y si tienes afectación en un lado más que en otro. O sea que ahí a veces si solo tienes un sensor, pues obviamente la información es más parcial. Y eso a veces el que tú puedas ser capaz de discernir lo que es ruido de lo que es señal relevante lo hace más difícil. Y efectivamente lo que dices también, la frecuencia a la que son capaces de sensar también es muy importante para según qué manifestaciones. Muchas gracias. Bueno, por último, así como pregunta ya un poco de futuro, de fantasía, ¿no? De ya, ¿crees que puede llegar el día, Álvaro, en el que llevemos pues nuestro smartwatch, nuestro reloj comercial que tengamos y que los datos se vayan recogiendo, se emitan, se analicen en un centro y digan, mira, de estas 8.000 personas, estas 2 hemos detectado que tienen riesgo de Parkinson, vamos a mirarles más? ¿Crees que eso puede llegar a ser real? Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que el gran tema con el prodrómico, que también todos los que nos hemos metido un poco por ahí alguna vez, es que luego realmente no es una enfermedad muy frecuente, con lo cual captar algunos casos exige, como has dicho, pues eso, a lo mejor para sacar 2 tienes que ¿no?, evaluar a 6.000. Entonces, eso hace que un poco a nivel de poder aplicarlo a nivel de salud pública es un reto grande. No es como el cáncer de próstata, donde tienes, ¿no?, pues probablemente cientos o miles, ¿no?, de casos. Aquí estamos hablando de enfermedades que no tienen una prevalencia, son prevalentes, son frecuentes, pero a nivel poblacional no son comparables a un cáncer de colon, un cáncer de próstata, con lo cual hay mucho reto, ¿no?, de cómo filtrar esas poblaciones. Pero sí que creo que es posible. Probablemente la estrategia va a ser una estrategia multimodal, ¿no? Vamos a utilizar este tipo de dispositivos, vamos a meter otras fuentes de información, ¿no?, como se están haciendo ya, por ejemplo, PPMI, ¿no?, que utiliza este tipo de informaciones, utiliza olfato, utiliza el cuestionario de sueño, están metiendo marcadores digitales y luego hacen un segundo paso que es que a los que me salen positivos les hago un DAT scan, ¿no? Y, o sea que ese tipo de estrategias multimodales probablemente sí que se van, de hecho ya están utilizando en investigación, como es PPMI. Bueno, muchas gracias por la charla y disculpa. No, que a lo mejor, ¿no?, lo que conviene más es realizar esto, o sea, aplicar, ¿no?, estas tecnologías en grupos de riesgo, ¿no?, para intentar maximizar un poco el coste-efectividad, ¿no? O sea, es decir, no a lo mejor hacerlo en la población general, pero a lo mejor pues en pacientes que sean portadores asintomáticos de mutaciones, como has comentado, ¿no? Yo creo que a lo mejor es ahí donde puede residir la máxima utilidad, ¿no? Y sobre todo pues cuando tengamos tratamientos que sean verdaderamente modificadores de la enfermedad, ¿no? O sea, Sí, yo creo que ahí es donde pueden tener un campo, o sea, un campo muy potente, ¿no? sí, totalmente de acuerdo. Obviamente todo es como un embudo, ¿no? Si te vas a lo ancho del embudo, pues tendrías que evaluar a mucha población para sacar pocos casos. Cuanto más cerca te vas de un poco la probabilidad de riesgo alto, como dices, por portadores asintomáticos, gente con trastornos sueño REM, gente con trastornos de olfato, pues obviamente la probabilidad de que captes casos va a aumentar. Entonces, porque la probabilidad de preprueba es más alta. Entonces sí que tiene sentido que obviamente se apliquen primero ahí. De hecho, eso, muchas iniciativas están empezando con esas poblaciones, vuelvo a mencionar el PPMI, ¿no?, porque sí que tienen también obviamente tanto portadores de mutaciones frecuentes, ¿no?, de LARC2 como de GBA, como también gente con trastornos sueño REM. O sea que sí que están siguiendo esa estrategia que comentas también. Muchas gracias. Porque es que yo, vamos, un poco desde el desconocimiento, porque no, vamos, yo no estoy metida, ¿no?, en este campo, ¿no? Pero veo sobre todo la utilidad, ¿no?, pues de cara sobre todo pues a los ensayos clínicos, a los estudios de investigación. Yo a veces me planteo, ¿no?, que, bueno, creo que lo comentaba antes Manuel, yo no sé si en la práctica clínica diaria, o sea, está muy bien, ¿no?, obtener datos objetivos, pero por otro lado, a ver, me imagino que esto cuando se haga un poco más accesible a todo el mundo y no suponga unos costes excesivos, pues no, quizá es más fácil, pero en la práctica clínica diaria, a día de hoy, ¿no?, que los tratamientos que utilizamos son sintomáticos, en lo que es puramente para el día a día, yo no sé si es excesivo, ¿no?
O sea, otra cosa es para un estudio, para un ensayo, etcétera, ¿no? Sí, Aunque a ver, tengas una precisión tremenda, pero bueno, o sea, lógicamente vas a tener mucha más precisión que o sea, que si tú haces el tapping de la UPDRS, ¿no? Pero que a lo mejor a día de hoy para la práctica clínica diaria, el obtener tanta información, no sé si luego a nivel de ventaja al realizar el cambio de medicación va paralelo, no sé si me explico lo que quiero sí, decir. te explicas muy bien. Y es un poco el área donde están ahora de estos sistemas. Estos sistemas ahora están intentando demostrar eso que comentas, ¿no? ¿Cuál es mi valor añadido frente a lo que se está haciendo ahora? Que es lo que se llama utilidad clínica. O sea, que todos estos sistemas están en la fase ahora de demostrar utilidad clínica, que es, con este sistema yo trato mejor a los pacientes. Si me preguntas a mí, yo no tengo ninguna duda de que esto tiene más utilidad clínica que lo convencional. Hay cuestiones luego que podemos debatir de, como comentas, ¿no? Cómo difícil es utilizar esto, ¿no? ¿Quién lo paga? ¿Cómo se mete en el sistema de salud? O sea, que eso sí que hay aspectos que todavía hay que resolver, que será cuestión de tiempo. De hecho, como decía antes, por ejemplo, en Reino Unido las guías NICE ya están recomendando utilizar estos sistemas y están haciendo un estudio de utilidad clínica, tienen cerca de 1000 pacientes que les están sensando con este tipo de sensores para efectivamente demostrar que son coste efectivos. De hecho, ya hay algún estudio de coste efectividad. O sea, que sí que empieza a haber datos de que sobre todo para la parte de fluctuaciones, donde están teniendo ahora mismo más utilidad clínica convencional, fuera de los ensayos clínicos, es en caracterizar personas con fluctuaciones, que ahora mismo tenemos un gap muy grande, no sé vuestro contexto, pero nosotros los pacientes que nos llegan ya después de mucho tiempo de evolución y nos llegan muy tarde. Entonces, la identificación de fluctuaciones, por ejemplo, en España es limitada, porque hay muchos pacientes que están en contextos donde hay muy poco tiempo, donde no puedes caracterizar todo esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay este tipo de sistemas para identificar gente que no está bien ajustada y que tengas que ajustarse y que van a tener un rol. Y también luego en selección de terapias avanzadas y optimización de tratamientos. Pero bueno, está ahora mismo generándose esa evidencia, con lo cual es normal que todavía haya dudas. No está todavía demostrado de manera sólida. Sí, ahora que lo comentas, la verdad que no había pensado esa aplicación, ¿no? El poder a lo mejor, quizá más adelante, poder tener unos criterios objetivos de cara a las terapias avanzadas, ¿no? Del tiempo de DOF o del tiempo en diskinesias, pues yo creo que eso podría ser muy interesante. Muchas gracias. Ah, María, comenta aquí John Infante que se ha tenido que ir, que le disculpemos, que felicita y agradece a los dos ponentes y que nos vemos el lunes. No sé si quieres ya cerrar, María. No, bueno, yo creo que tú ya lo has dicho todo. Nada, agradecer a los dos ponentes por las magníficas presentaciones y bueno, pues al resto de a las personas que están escuchándonos desde el lunes. El lunes seguimos, en este caso con el tema de la cirugía y del HIFU, ¿vale? Así que nada, muchas gracias a todos y nos seguimos viendo aquí por Zoom. Gracias. gracias, Un chao. saludo. Hasta luego. Gracias.